Buenas tardes y bienvenidos al segundo Congreso de Neurociencia y Educación. Para mí es un auténtico honor, como directora del Centro de Profesores Murillo Valverde, daros la bienvenida a todos los asistentes que con tanta ilusión nos habéis preguntado a lo largo de todo el curso por este Congreso, a los conferenciantes por compartir con nosotros vuestro conocimiento, a los responsables de taller de los que vamos a aprender de su buena práctica y por supuesto a los representantes de las instituciones que gracias a su apoyo podemos celebrar eventos de este tipo. En esta ocasión, para la inauguración del segundo congreso, tenemos con nosotros a José María, que es concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Almonte. No ha podido asistir Rocío, la alcaldesa, por motivos personales, pero bueno, desde el CEP le tengo que dar las gracias porque tanto Rocío como su técnica de educación, Paqui, han estado apoyando al CEP desde los inicios del Congreso. El año pasado nos abrieron las puertas de su casa, las puertas de Almonte, y gracias a ellos pudimos empezar a organizar este tipo de eventos. Así que desde el CEP os agradezco enormemente el apoyo que siempre nos dais para contribuir a la formación del profesorado. Así que muchas gracias, José María. Cuando quieras, tienes la palabra. Gracias, Isma. No sé si esto va, ¿no? Sí, ahora. Bueno, pues en realidad yo venía aquí, buenas tardes a todos y a todas, antes que nada. Yo venía aquí para acompañar a la alcaldesa y de buena primera me encuentro que la alcaldesa no puede venir por circunstancias familiares y aquí me encuentro. Estos papeles me lo ha dado hace cuestión de nada, así que yo voy a procurar olvidarme un poco de los papeles, voy a procurar estar a gusto porque estoy entre colegas. Y sí, disculpar de verdad a la alcaldesa porque no ha podido venir. Así que se van ustedes a tener que conformar con el sucedáneo de la alcaldesa, que en este caso soy yo. Bueno, yo soy docente también. Como ustedes, llevo mucho tiempo trabajando en educación, soy profesor de secundaria, soy biólogo. Creo que estoy comprometido con la educación y con la ecología, creo que estoy. Al menos intento desde hace muchos años practicar un ecologismo lo más practicante posible, valga la redundancia. Quizás por eso también me llevó a ser concejal del Ayuntamiento de Almonte, concejal de Medio Ambiente. Llevo otras responsabilidades, pero la que llevo de forma más cercana y de forma, digamos, más profesional, entre comillas, es el medio ambiente, el que llevo trabajando mucho tiempo. En esto, como en la educación, creo que no se aprende, que uno no llega nunca a aprender del todo, pero sí cada paso que uno da le sirve para ir aprendiendo poco a poco. En primer lugar, para mí, aunque no haya podido venir la alcaldesa, es un honor estar aquí con ustedes y poderle transmitir algunas ideas y sobre todo, darles la bienvenida a este entorno, creo yo, maravilloso, porque no en vano están ustedes en el corazón de Doñana y no en vano esa ventana de ahí nos muestra la entrada al espacio natural protegido, uno de los más emblemáticos probablemente de Europa, indiscutiblemente uno de los más emblemáticos de España, no en vano es patrimonio de la humanidad, ¿no? Y que hoy, desgraciadamente diría yo, está en boca de todos, quizás primero por algunas cuestiones que dependen directamente de la naturaleza, como es que no llueve, y otras que dependen directamente del hombre, que quizás no somos capaces de gestionar con las variables que se merece un espacio tan emblemático como Doñana. Bienvenidos al segundo Congreso de Neurociencia y Educación. Tengo entendido, si me equivoco pues me corriges, que la neurociencia, al menos tal y como se presenta aquí, se presenta como una herramienta al servicio del docente, una herramienta al servicio de la educación que nos permita comprender un poco más cómo funciona esa cabeza de nuestros alumnos y nuestras alumnas y que podamos de alguna manera incidir en ella, porque yo creo que en el ánimo de todos, al menos cuando yo me hice docente hace ya mucho tiempo, mi intención, al menos en aquella época, que era uno pues muy joven, era cambiar un poco la realidad que
que nos circundaba y que no nos gustaba del todo, incidir de alguna manera en la cabeza de nuestros niños y niñas para construir un futuro diferente, al menos en los aspectos que no nos gustaba, creo. Y hoy, después de muchos años trabajando en la educación ambiental y la educación integral, me doy cuenta de que a lo largo de este camino he aprendido mucho, pero me queda todavía muchísimo por hacer. Es decir, esa utopía que uno tenía en la cabeza, pues ve que cada día aparecen retos nuevos, aparecen cosas nuevas que nos hacen estar constantemente trabajando, innovando, porque no acabamos, al menos yo, y me van a permitir personalizar, no acabo de entender muy bien la cabeza de nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Pero sin duda estos congresos y estas nuevas ciencias que están apareciendo, pues nos pondrán herramientas en el camino para que nuestro trabajo sea al menos más gratificante y podamos alcanzar esos objetivos nobles que estoy seguro que en la cabeza de todos ustedes, igual que en la mía, siguen existiendo a pesar del tiempo. Dificultades muchísimas, ¿no? Pelear contra las redes sociales, pelear contra un lugar cerrado, pelear contra unas redes, unas imágenes, una televisión que están machacando constantemente de forma diferente las cabezas de nuestros alumnos y alumnas. E intentar cambiarlas es una tarea muy complicada, enormemente complicada, al menos para mí. Sin embargo, la educación tiene que seguir cada día existiendo, insistiendo y machacando, ¿no? Me vais a permitir ser un poco vanidoso en este sentido. Yo creo que aquí hay una herramienta que no cambia, bueno, mejor dicho, hay un objetivo final que no cambia, que son nuestros alumnos y alumnas, y hay una herramienta fundamental que por mucho que cambien los tiempos, por mucho que cambien las herramientas, por mucho que cambien los recursos, por muchos ordenadores que tengamos y por muchos otros recursos que tengamos, aquí la herramienta básica se llama profesor, profesora, maestro, maestra. Y eso es la base, entiendo yo, para entrar en las cabezas de nuestros alumnos y es la base para cambiar la sociedad del mañana, la sociedad del futuro. Porque creo que con ese convencimiento estamos todos en esta maravillosa y magnífica profesión que es, de alguna manera, con nuestra labor de hoy, cambiar el futuro de mañana, hacer personas más críticas, más consecuentes, más formadas, y sobre todo más concienciadas con la realidad del entorno que es la inmediata. El entorno inmediato. Termino con una reflexión y vuelvo al inicio, vuelvo a nuestro espacio natural maravilloso y emblemático que es Doñana. Muy probablemente lo que está ocurriendo hoy, y no voy a entrar a discutirlo, lo que está ocurriendo hoy relacionado con nuevos proyectos de ley en torno de Doñana, quizás probablemente no ocurrirían o no deberían de haber ocurrido si las mentes de los que escuchan esas proposiciones fueran mentes analíticas y críticas. Creo que esa es la base creo que es uno de los pilares de la educación, crear esa mente capaz de analizar una noticia, algo que le llegue, sufrir un procedimiento interno y elaborar una respuesta crítica y una respuesta acorde con la realidad que vive. Yo no les voy a decir nada más, solo que, vuelvo a repetir, ánimo, os felicito. Este tipo de congresos es una herramienta y es un fin en sí mismo para conseguir, pues, mentes diferentes y un futuro indiscutiblemente mucho más cercano a la realidad que se vive y sobre todo mucho más crítico. Enhorabuena y de verdad muy agradecido como concejal del Ayuntamiento de Almonte por haber elegido nuestro pueblo, Irma, para hacer esta jornada. Espero que sean gratificantes, que disfruten del entorno, que disfruten de Matalascaña, de la gastronomía y que sean felices. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, José María. Y bueno, en siguiente lugar, teníamos previsto que para la inauguración viniera el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, pero le ha surgido a última hora un imprevisto, nos pide disculpas y nos transmite que os saludemos a todos los asistentes. En su nombre viene María Luisa Martínez. Ella es también compañera de profesión y actualmente es la jefa de servicio de ordenación educativa en delegación.
Luisa, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Deciros que, bueno, estar aquí un viernes después de toda una semana, eso tiene telita, eso tiene telita. Y nada, yo me gustaría comentaros que tenéis aquí a unos ponentes extraordinarios. Entre ellos está José Antonio Gil, que no se acordará de mí, pero yo me acuerdo de él. y eso, que venimos aquí a disfrutar tanto del entorno como de todos los contenidos que se van a exponer y que nos va a resultar precioso todo lo que vamos a aprender hoy sobre neurociencia y todo lo demás. Nada más. Disculpar al delegado porque le ha surgido un imprevisto, un problema familiar y no ha podido acompañarnos. Nada más. Yo soy mucho más breve. Muy bien, pues muchas gracias, Luisa. Bien, pues en los próximos días, como efectivamente ha dicho Luisa, vamos a tener la oportunidad de asistir a conferencias con ponentes de reconocido prestigio en el campo de la neurociencia. Vamos a poder compartir experiencias educativas de éxito, conocer investigaciones que se están haciendo en el campo de la neurociencia y, en definitiva, creo que el Congreso va a ser una experiencia muy enriquecedora para todos. Y solamente un momentito me vais a permitir, antes de dar paso a la primera conferencia, y es que todo el Congreso, toda esta formación se ha organizado, se ha planificado con muchísimo mimo para garantizar que todos los detalles del Congreso estén a la altura de vosotros. Y eso ha sido gracias al incansable trabajo del escaso pero magnífico equipo que tiene el CEP Bollillos Valverde. Muchísimas gracias desde aquí a donde está a Tomás, a Emilio y a José María. Os pediría un aplauso para ellos. Bien. Y ahora sí vamos a comenzar con el Congreso. Sí, si queréis, muchas gracias. Vamos a comenzar con la primera conferencia. Tenemos que saber y partir de la base, como bien ha apuntado por ahí José María, que neurociencia y educación tienen un objetivo común y es mejorar el aprendizaje y la enseñanza. Porque si conocemos cómo funciona el cerebro en su proceso de aprendizaje, pues podremos mejorar los métodos de enseñanza y conseguiremos mejores resultados académicos en nuestro alumnado. Alguien que conoce muy bien todo este tema y que ha hecho grandes contribuciones al campo de la neuroeducación es nuestro primer invitado, el que va a abrir el Congreso, Enrique Bono. Solamente voy a decir su nombre porque nos ha pedido que no lo presentemos y no lo voy a presentar, pero sí decir que tiene una larguísima e interesantísima trayectoria profesional y que le agradezco enormemente que aceptara nuestra invitación. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Bueno, me gustaría quedar de pie, pero como estoy cojo no me puedo mantener. De todas formas, un saludo. Sabéis que me llamo Enrique Bono y que soy un currante igual que vosotros. No hay diferencia ninguna. Yo me he dedicado a la enseñanza toda mi vida. Yo, como veo muchos conocidos, pues me encuentro muy bien, porque veo una doble circunstancia, una que estoy entre colegas y otra porque me siento un colega más, soy un currante más igual que vosotros. Y después también porque como veo muchas personas conocidas, pues me encuentro también en una doble
situación, que es que me encuentro muy bien, muy a gusto, porque estoy entre colegas y entre amigos. Entonces yo lo primero que quería decir es que, aunque me perdone el ser, pero yo quiero que mi intervención se distinga lo más posible de lo que es una ponencia académica. Quizá porque he tenido que ir a muchas y he sufrido el cuidado que tiene que tener el ponente, el respeto que hay que tenerle a las personas que me oyen. Yo quiero que vosotros me conozcáis como un compañero más. Y entonces lo que quiero es que me permitáis vosotros hablar pues con la confianza que se habla entre amigos. O sea, olvidar este entorno tan bonito, tan agradable y tan maravilloso. Y figuraros que estoy pues en el centro de Valverde tomando un café con vosotros hablando de estas cosas. O en Bollullo, en el paseo de Bollullo, allí tomando una cerveza. Si me lo permitís, pues también voy a pedir más cosas, y es que me permitáis que hable con un lenguaje vulgar. O sea, el lenguaje, ni más ni menos que yo hablo con los amigos. Si es que me permitís que sea amigo, yo creo que sí, ¿no? Y como somos colegas, pues permitirme que yo me distancie mucho de todo lo que es una ponencia. No esperar de mí más, es que además no lo sé hacer, ¿eh? Cuando lo he tenido que hacer he hecho ridículo porque me sale muy mal. Y entonces ahora me encuentro estupendamente. Me encuentro de verdad, con toda libertad para decir lo que me dé la gana, ¿sabes? Con el lenguaje vulgar que yo hablo, con los colegas por lo menos, y con los amigos por supuesto, ¿no? Es decir, permitirme que yo hable con toda sinceridad, ¿no? Esa sinceridad que se habla con los colegas. Y cuando se habla así, pues se dicen cosas que no son capaces uno de decirlo en público. La primera parte es hablar de la persona. Bueno, ¿sabéis cuál es el título de la conferencia? No sé si lo sabéis. Yo he partido de un supuesto, que es que la enseñanza marcha mal. Marcha mal la enseñanza, marcha mal la administración de la enseñanza, marcha mal el sistema educativo. Así lo pienso yo, no sé vosotros lo que... Me podéis levantar la mano y me podéis contestar lo que queráis, ¿eh? Y entonces, ante este supuesto de que la enseñanza, el sistema educativo marcha mal, yo creo que marcha muy mal, esta es una opinión ya, ¿no? Pues hay que cambiarlo. Entonces toda mi ilusión es hacer un paso para el cambio, y lo voy a hacer con la gente que yo aprecio más, que son mis compañeros, que sois vosotros. Por tanto, si me permitís que yo hable con toda sinceridad, con toda confianza, con esa confidencia, que se pueden decir cosas que no diría yo ahí fuera, ¿no? O delante de las autoridades y estas cosas, ¿no? Pues si me lo permitís que hable así, pues me voy a encontrar muy bien, porque yo además creo una cosa, que en estas situaciones de hablar sencillamente entre colegas de estas cosas, claro, cuando estamos hablando de estas cosas de la educación, es cuando se dice la verdad. Cuando se puede descubrir la verdad, porque somos nosotros, los currantes, que yo soy un currante de muchos años, de 50 años. Yo, de 50 años, no es que tenga yo 50 años, yo voy a cumplir 90 años dentro de un mes, o sea que tengo que no nos engañemos, he dicho de 50 años de trabajo, porque yo estuve, cuando me jubilé, me quedé de mérito en la universidad, que era donde únicamente podía dar clases, y entonces allí seguí. Por eso digo que he trabajado muchos años, ¿no? Bueno, pues con esa confianza que me decís,
y ese intento de descubrir la verdad y poderla decir con toda sinceridad y con el lenguaje que yo estoy acostumbrado a hablar con los colegas, pues voy a empezar a hablar un poco de mí. Quiero decir, me voy a presentar, ¿eh? me voy a presentar y como hay aquí testigos de gente que me conoce, pues sabe que es verdad lo que yo voy a decir. Yo lo primero que hice fue yo querer estudiar maestro. Pero yo conocí una época muy mala, una época muy triste de la enseñanza. Fue la época posterior a la República. Entonces había allí unos profesores magníficos que se habían formado en la República. La República, mi opinión es que fue un desastre, pero sin embargo en educación formó a los mejores profesores que creo yo y que está convencido casi todo el mundo que fueron los mejores profesores que ha tenido España. Sin embargo, pues lamentablemente Franco llegó y le quitó la carrera a todos los maestros que habían estudiado en la República. Entonces, quitó de en medio todos los buenos profesores que podíamos tener porque le quitó la carrera, así por las buenas. Tanto es que se quedó el país sin profesores. Y esto ni es política ni nada, es que se quedó sin profesores, tanto que tuvieron que, como no tenían profesores, pues tuvieron que hacer a las monjas, a las pobres monjas, las hicieron que dieran clase, o a los curas, por el hecho de ese cura, lo hacían maestros. Tuvieron que buscar gente de mi edad, que estaban en el seminario, y con un mes lo hacían maestro. Es que fue un momento desastroso, totalmente desastroso. Y ahí me formé yo. Yo empecé a los 10 años, desde los 10 hasta los 17, estudiando lo que entonces era una unidad, que era un bachillerato de 7 años. Esa la conocí yo fui de los últimos que hicieron ese bachillerato. Y allí, pues, estuve en los salesianos de mi pueblo y allí seguía con una... No quiero hablar mal, pero aquello fue horroroso para mí. Horroroso porque eran muy malos profesores, claro. Eso es lo primero. Pero además, porque yo veía que que estaban en una situación malísima ellos mismos, que no sabían. Yo conocí en los salesianos, esto ha cambiado muchísimo, los salesianos marchan ahora mucho mejor, ¿eh? Bueno, ya están cerrando los colegios, pero los pobres, pero funcionan mucho mejor. Pero en aquella época era una educación la que nos dábamos militarista. Estábamos muy recientes de la guerra, ¿no? Y era totalmente, no, en plena guerra, y militarista, ¿eh? De un castigo enorme. Yo he recibido palizas, sin saber por qué. Porque a lo mejor me ponían en corro y me decían, ¿cuáles son los pueblos de Madrid? Y me ponían una mano aquí y si decía, pues tal, ¿y qué más? ¡No! ¡Pum! Y así, esa fue la enseñanza que yo conocí. Hombre, para que me conozcáis a mí, porque soy heredero de esa... Y yo aprendí mucho, aprendí lo que era un mal profesor y lo que era una mala enseñanza. Vosotros no... Muchas gracias. Yo... ¿me oí bien allí? Bien. Iba a decir también que yo allí encontré el primer problema de lo que quiero explicar en la intervención mía. Y es que yo encontré, aparte de aprender lo que era un mal profesor, que aprendí de lo que era un mal profesor, pero era una cosa más importante, era que yo encontré una contradicción muy grande. Y es porque yo, el colegio, en la clase, en el aula de aquella época, estábamos 50 alumnos, con niños de 10 años.
con niños de 10 años. Por eso yo comprendo perfectamente la situación vuestra que padecéis de falta y de sobra de niños y estas cosas. Y en aquella época yo pasaba por un mal estudiante. O sea, yo era de los 50, yo era el 45 o 47, pues nos tenían puntuados, ¿no? Nunca pasé, nunca pude subir, de 45 nunca pude subir. Y sin embargo, con la confianza que me habéis permitido decir, yo os aseguro que yo me daba cuenta de que yo era uno de los que más sabía en la clase. Es más, yo me daba cuenta que sabía mucho más que todos los demás. Entonces para mí entró la primera contradicción y el primer problema que quiero resolver con mi intervención, que es que ¿cómo es posible que yo, que era suspenso tras suspenso tras suspenso, supiera más que el resto de mis compañeros? Vamos, yo cuando ya casi todos han muerto, han tenido más mala suerte que yo, ¿no? Pero yo le decía a Tomás que yo tengo que durar todavía 14 años. Porque mi padre y mi abuelo pues murieron con 113, entonces yo he hecho la media, que no se me ha olvidado hacerla, y tengo que vivir. Bueno, pues la realidad, ya en serio, lo que yo pienso es que ese problema fue mi primer problema y quizá es parte de lo que yo quiero resolver entre vosotros, o por lo menos reflexionarlo. Mi padre, cuando yo terminé el bachillerato, enseguida me mandó a estudiar una carrera. Mi padre era labrador, mi abuelo tenía una huerta y no tenían mucho dinero, vamos, eran de clase media, pero eran una gente muy ultraconservadora. O sea, mi infancia fue totalmente en un mundo muy cerrado, muy cerrado, muy cerrado. Y yo, pues, mi padre me dijo que tenía que estudiar, y además que tenía que estudiar farmacia, porque no era como ahora que ganan tanto dinero mis compañeros, porque yo soy farmacéutico, pero también porque entonces él creía que iba a ganar dinero como para mantener aquella familia tan grande, ¿no? Y nada, me exigió, era muy exigente, y dijo, no, tú tienes que estudiar farmacia. Papá, es que yo quiero estudiar otra cosa. Yo no me atreví a decirle, porque yo ya había dicho que yo no estudiaba magisterio. No podía estudiar magisterio con aquella cutrerío que había lo comprenderéis, ¿no? Claro, es que... Y entonces, pues... Pero a mí, mi vocación desde niño era... Yo no sabía lo que era pedagogía ni nada, claro. Pero yo lo que sí quería era enseñar, dar clase. Esa era mi ilusión, ¿sabes? Bueno, pues me fui a Granada y allí mi padre me dijo que tenía que estudiar farmacia. Sin que él se enterara, me puse a estudiar farmacia y medicina a la vez. No me resultó, sinceramente, no me resultó muy fácil, no me resultó difícil. Yo era muy estudioso y, bueno, me gustaba todo, porque a mí me gustaba todo. Yo soy, una de las cosas que tengo, que no he podido superar, es que todo me gustaba, todo. Y entonces, pues, me fui a Granada a estudiar, porque entonces no se podía estudiar nada más que en Granada, en Santiago de Compostela, y en Madrid. Entonces me tuve que ir a Granada, que era donde estaba más cerca de aquí, ¿no? Y me fui a Granada a estudiar. Y yo en Granada descubrí unas cosas que os quiero decir, porque tiene mucho que ver con la base de conocimiento para terminar mi intervención, o para seguir la intervención. Lo primero que descubrí en Granada fueron cosas, las 5 cosas que voy a decir, yo no las conocía. Yo nunca había conocido la libertad en mi vida, y allí descubrí la libertad.
descubrí la libertad y entonces, pues porque yo hacía lo que me daba la gana, allí no estaba ni mi madre que me llevaba a misa, a comunión diaria, ni mi padre que me llevaba a los flechas de falange, ni nada de eso. Yo allí hacía lo que me daba la gana. Y además estudiaba como me daba la gana, fíjate. Entonces descubrí lo importante que es la libertad. Lo importante que es la libertad. Y sobre todo la descubrí, porque yo no la conocía, ¿no? Otra cosa que descubrí fue la cultura. Que tampoco de la cultura para mí era bailar sevillana y oír las procesiones o a los toros. Eso es lo que yo creía que era la cultura. Entonces yo me encontré, fíjate, qué contradicción con los salesianos que yo había dejado, ¿eh? Era una universidad que yo se la deseo ahora, se lo digo a la rectora actual, deseo yo tener la universidad que yo conocí en Granada, porque me encontré que fueron los alumnos los que se inventaron una universidad distinta, de tal manera que estábamos los profesores, que eran unos profesores enchufados, porque habían estado en el frente, porque eran del Opus Dei, por lo que fuera, ¿no? Y enseguida lo hacían, y eran unos profesores muy malos, muy malos. Y por reverdía a esa universidad tan mala, fueron los alumnos los que inventaron, ellos, como reacción, y reverdía de aquella época, formamos otra universidad distinta, cultural. Y yo, bueno, encontré allí grupos de todas clases, grupos de música, grupos de teatro, lo hacíamos los alumnos, ¿eh? La universidad no quería nada con nosotros. Grupos de montañismo, grupos de baile, cineforum. Me acuerdo que yo me entusiasmé en lo que era un cineforum, que yo sabía lo que era el cine, pero no sabía lo que era un cineforum, en donde se debatía eso que yo espero y yo le deseo y le pido a mi amiga, a la rectora actual, de que eso es lo que debía de ser la universidad. Yo le digo, sé valiente, coño, sé valiente y permite hacer estas cosas, porque yo creo que esa es la verdadera universidad. Fíjate, había también, entre los grupos aquellos, eran grupos independientes que había varios grupos que ya eran más intelectuales. Por ejemplo, me acuerdo que había un grupo que a mí me interesó mucho, que se dedicaba a enseñar las mentiras que nos habían enseñado en la historia, que nos daban clases en los salesianos o en donde fuera, ¿no? Había otro grupo que se dedicaba a cosas que a mí me parecían ya, como era el derecho de la propiedad, si eso debía existir o no, el derecho de la propiedad. Yo, como era entonces creyente, pues me metí en un grupo que decía, mira, hay un grupo que te va a interesar porque es de cristianos universitarios. Me metí allí, yo esperaba ver allí a niños, a señores piadosos, ¿no? Bueno, señores, niños, porque eran chavales. Y me encontré todo lo contrario. Me encontré con gente que dudaban de la virginidad de la Virgen, que dudaban de todo, de todas las cosas que yo había aprendido en mi pueblo, de estas cosas en la iglesia, ¿no? De los milagros, dudaban de siquiera si había cielo o no había cielo, dudaban de todo. Se dudaba mucho de la existencia de Dios. Entonces, en el grupo había un cura, que lo tengo con un recuerdo extraordinario, que era casi de la edad nuestra, pero daba clases de un instituto. A lo mejor por eso me acerqué más con él, ¿no? Porque daba clases. Y ese cura decía, no preocuparos, Enrique, tú estamos preocupados porque estamos haciendo unas dudas aquí, pero si la duda es buena, en cualquier creencia, no solamente las creencias, fortalece la fe. Si tú tienes fe en otra creencia, por ejemplo, económica o duda, porque la duda
te fortalece en esa creencia que tú tienes. Porque si duda, piensa, y si piensa, aprende, y si en fin, yo tengo un buen recuerdo de aquella época, yo también sinceramente tengo que pensar que a mí me fortaleció también. Yo encontré que había otra, el mensaje de Jesús era una cosa magnífica que a mí nunca me lo habían enseñado, y creo que se sigue sin enseñar. El mensaje puro, no es religioso, porque era un creyente y creía. Yo, sinceramente, me ha hecho mucho bien también. Total, que yo también encontré otras cosas, aparte de la duda, y yo desde entonces me enganché en lo de la duda como algo principal para los profesores. No encontrarlo como una cosa mala, sino como una cosa buena. Otra cosa que me encontré fue la investigación en Granada. Para mí la investigación era cosas de señores mayores con barba y con... No sé, la idea que yo tenía de los investigadores era una gente muy rara, ¿no? Y dio la coincidencia de que entraron tres profesores muy buenos en la universidad. Ya cambió aquello en estos tres. Y uno de ellos, Federico Mayor Zaragoza, que sabéis que fue presidente de la UNESCO, internacional de la UNESCO, fue profesor mío. Tenía meses menos que yo, es decir, era más joven que yo. Era un tío listísimo. Pero ese fue el que me enganchó a la bioquímica, porque nos daba clases de bioquímica. Y ya me intentó que yo sacara la especialidad de bioquímica, pues entonces no era carrera. Y pues yo me hice bioquímico, ¿no? Y sobre todo me dijo, mira Enrique, hay una beca para trabajar en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, a mí me sonaba lo del Consejo de Investigaciones Científicas, que había una estación experimental allí en Granada. Y te puedes presentar porque hay de becario. Pero si yo soy una puñetera mierda, ¿cómo voy yo allí a un sitio tan importante? Bueno, tú te presentas y ya verás. Me presenté, saqué la beca y sorprendentemente lo primero que me encuentro es que me mandan a la investigación de pienso y forraje, que era lo que yo menos me interesaba, los piensos y forrajes. Pero yo allí, desde luego, descubrí una cosa que no se la debo a ellos. Descubrí lo que era la investigación, lo importante que es investigar. Y además aprendí a investigar. O sea que le debo a Granada ese descubrimiento que yo hice, porque yo para mí, claro, cambió totalmente la idea que yo tenía de los investigadores. Otra quinta cosa que descubrí en Granada fue el hecho del trabajo. Porque claro, en tantos líos como yo me metía, tantos grupos, tantas cosas, a mí me faltaba dinero. Porque mi padre era muy, muy rígido. Mi padre, yo quincenalmente le tenía que mandar un ticket correctamente, tanto de pan, tanto del otro, tanto del otro. Era una cosa tremenda. Y entonces yo, además, estaba estudiando medicina, que los libros eran carísimos, y yo me tuve que poner a trabajar, por necesidad. Trabajé en varios sitios, pero sobre todo trabajé en unos bares que había alrededor de la universidad, que no eran bares, eran casas de comida para estudiantes. Y lo que yo aprendí allí fue que conocí a los compañeros de trabajo, muchísimos compañeros de trabajo, que me daba lástima porque yo estaba estudiando una carrera, pero ellos no habían estudiado nada. Me acuerdo que había uno o dos que se hicieron muy amigos míos, que eran analfabetos totales. Y yo me enganché con esa curiosidad perversa que me caracteriza, de querer saber de todo y curiosear todo, ¿no? Pues me hice amigo de ellos para conocerlo, ¿no? Pero yo descubrí también lo que era la explotación, porque a mí me explotaban desde luego, y a aquellos chicos también. Entonces me encontré lo que era el mundo del trabajo.
claro, mi padre y mi abuelo eran trabajadores, pero eran propietarios de la huerta y eran propietarios del campito que tenía mi padre, entonces no era igual. Yo no sabía entonces que había trabajadores por cuenta ajena. Y descubrí con aquella gente que era el 90% de la población española en aquella época. Ahora es menos, es un 60% por ahí, pero bueno, entonces era la mayoría de la población. Y yo no sabía que existía esa población. O sea, que yo le debo a aquellos chicos y a qué esfuerzo que tuve que hacer de trabajar, claro. Le debo el conocer ese mundo del trabajo. Me llevaban a los bailes con las chavalas, para bailar con las chavalas de los barrios, de trabajadores. Yo conocí ese mundo. Y todo eso y la explotación que hicieron conmigo y con ellos me cambiaron totalmente mi mentalidad. A ellos les debo que piense como pienso. Voy a seguir un poco porque me estoy alargando y me va a reñir Inma. Por fin terminé en Granada y ya me vine para Huelva. Bueno, entonces yo tenía mi novia, que acaba de morir hace muy poco tiempo, y algunos de los que están aquí la han conocido. Era enfermera, pero la pobre lo que era novia mía desde chico. En el pueblo éramos novios y además enamorados los dos. Y también ella quería quitarse de ambiente del pueblo tan cerrado. Ella también estaba en una circunstancia así muy conservadora. Y yo lo que quiero es casarme. Es que además me dijiste que ibas a estar en Granada 6 años y llevas 8 años. Claro, es que me metí en tantas cosas porque es que yo me metía en todo, ¿eh? Aprender todo lo que yo veía me colaba a aprender. Entonces, pues me vine a Huelva, me casé y como era farmacéutico puse una farmacia, porque lo primero era comer. A mí no me gustaba la farmacia. Enseguida puse un laboratorio privado. Me fue muy bien el laboratorio privado. Me di cuenta que yo había recibido una buena formación de química, de bioquímica y esas cosas, y me fue bien. Pero no me gustaba, porque descubrí que para tener una consulta privada, un médico se encuentra con tiene que vivir de unas triquiñuelas y unas... ¿Le puedo interrumpir un momento? ¿Cómo? ¿Que se le puede interrumpir un momento? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que estudió? Yo estudié farmacia, medicina y bioquímica. Estudié otras cosas, pero menores. Pero vamos, como carrera, estudié esa, sí. Yo casi no pude terminar la carrera de medicina, a mí me daba igual. Yo lo que quería era enseñar. O sea, que yo no quería dedicarme a la farmacia ni a la medicina. Yo quería dedicarme a la enseñanza, que era lo que a mí me gustaba desde niño. Entonces, cuando llegué a Huelva, enseguida que llegué, me casé y empecé a tener niños. Y algunos de vosotros, de los que estáis aquí, lo han conocido, sois compañeros de ellos. Y yo lo que enseguida busqué dar clase. Digo, bueno, yo no creo mucho en los títulos. Yo no creo en los títulos. No creo que ningún título, pero títulos tenía de sobra. Entonces yo me presento al instituto y empiezo a dar clase en el instituto. Y ya empiezo a disfrutar. Pero es aquí que me fui al instituto y me dijeron que me levanto un rato porque es que veo que los de detrás no me ven bien. Y me dijeron que no tenía perfil para dar clase en el instituto. Yo no sabía lo que era el perfil. Para mí el perfil era esto, ¿no? Y dice, sí, es que el perfil es que los médicos, los farmacéuticos, los veterinarios no pueden dar clase en el instituto. Ahora sí, pero en aquella época pues no me lo permitieron. Joder, que es que no encuentro dónde dar clase. Me fui a dar clase a una cosa de una FP que había muy curiosa, que empezaba desde niño y terminaba ya mayor, en el mismo sitio, ¿no? Y esta FP era facultativo de mina.
terminaban los chavales con una formación bastante buena, ¿no? Estaban en el mismo sitio, los mismos profesores, pocos profesores, había un contacto entre profesor y niños perfecto, hasta de cariño. Y me dijeron que diera clases de matemáticas en los más pequeños. Entonces, por primera vez, di yo clase a los niños pequeños, lo que es la primaria, porque fue una cosa de las que yo quería trabajar, pero es que no podía. Y por la tarde le daba clases de física a los mayores. Enseguida abrieron la escuela de enfermería, que querían hacer lo que eran ATS entonces, pasaron a ser licenciados, ¿no? Lo que querían hacer una licenciatura y universitaria. Y entonces necesitaban, en el programa que tenían, necesitaban uno que diera clase de bioquímica. Y bueno, pues yo dije, pues estupendo, ya tengo la salida de estudiar. Y allí estuve 50 años dando clases. Porque cuando me jubilé, como a mí me gustaba la enseñanza, seguí de mérito. No ganaba nada, pero disfrutaba, ¿no? Entonces, seguí de mérito. Por lo tanto, en la escuela de enfermería he estado trabajando muchísimo tiempo. También en el intermedio, cuando me salía alguna cosa, me salió dar clase en Lepe, y me fui a Lepe a dar clase, en Arboleda. Me parece que algún compañero mío, vuestro, me dijo que trabajaba allí. Pues entonces el director estaba queriendo poner una asignatura nueva, como voluntaria o no sé, que era enseñar a los niños a estudiar. Es que los niños, el problema es que no saben estudiar. Yo decía, yo creo que sí, pero no sé. Bueno, pues yo disfruté mucho en conocer lo que era el instituto, porque yo no sabía lo que era el instituto, porque yo había estado en los salesianos, no estuve en el instituto. Entonces me sirvió para conocer el instituto y curiosear lo que era el instituto, los problemas que tenían los institutos, y creo que de ahí, aunque estuve 2 años, nada más, pero fue suficiente para conocer, más que enseñarle a los niños a estudiar, que no sabía yo pedagogía ni no sabía nada de eso, pero me sirvió para conocer lo que era el instituto. Ese curioseo mío me hacía que yo viera las relaciones que había pocas relaciones que había entre los compañeros, en fin, que algunos se creían que yo las clases particulares, lo malo y lo bueno también, y el esfuerzo que hacían ellos para enseñarle a los niños, lo que daban por culo los niños en la clase, no te dejaban dar la clase, eso que vosotros lo conocéis mejor que yo. Enseguida en la escuela de enfermería me pasó una cosa que me cambió la vida. Y esto es tan gordo, que es parte fundamental de toda mi intervención, de hoy y de mañana. Bien, de todas maneras, ya para especificar un poco, no he dicho el título de la... He dicho la esencia, ¿no? Es cómo mejorar, qué hay que hacer, cómo mejorar el sistema educativo. Así y después hacer propuestas reales, propuestas para iniciar ese cambio. No para resolverlo, porque el cambio tiene que pasar muchos años, pero sí para iniciarlo, ¿no? Y en eso estoy, ¿sabes? Yo voy a contar lo que me pasó en Granada, en la escuela de enfermería, porque esto me cambió la vida totalmente. La rectora, el rector entonces, me dijo que quería no podéis tomar nota todo lo que queráis, pero yo tengo pensado regalaros un libro que he escrito sobre estos temas, y sobre todo un libro de didáctica, práctica, ¿eh? Bueno, les digo porque veo
alguna gente, ¿no? Podéis tomar las notas que queráis, me podéis preguntar lo que queráis. Yo tuve, el rector me dijo que tenía ganas de que la universidad diera alguna enseñanza para toda la universidad de cosas de la alimentación, de química de la alimentación. Y como tú eres bioquímico, yo creo que... Sí, yo encantado. Yo todo lo que era enseñarme... Digo, oye, pero yo tengo que dar clase, ¿eh? Yo organizar, sí, yo lo organizo todo lo que queráis, pero yo tengo que dar clase. Sí, tú das clase de bioquímica. Yo creo que algo de bioquímica adaptada a la alimentación, pues lo puedes dar tú perfectamente. Bien, pues lo intenté hacer y lo hice bien. Yo veía que aquello iba bien de principio, pero de pronto me encuentro entre la cantidad, casi todos los que estaban allí eran gente que acababan de un año, que acababan de la carrera. Era una cosa, eso de los másteres no había entonces fue de los primeros que se hicieron aquí en la provincia. Y entonces pues yo me dediqué a él, ¿no? Y entonces me encontré allí, entre todos los que estaban allí oyéndome, me encontré que había muchas exalumnas mías, es decir, que el año anterior pues yo les había estado dando clase. Y sobre todo me encontré a 3 personas que fueron las mejores alumnas que yo he tenido en mi vida. En mi larga vida de estudiante, las mejores, porque eran unas chicas excelentes. Y además que yo, que me creía que era buen profesor, porque tenía fama de que explicaba muy bien, yo creía que explicar bien era ser buen profesor, después me he dado cuenta que no, pero explicar bien es una cosa necesaria, claro, pero hace falta más cosas, ¿no? Pero en aquella época yo creía que bastaba con eso. Y entonces estas 3 chicas, que yo le había dado matrícula de honor el año anterior, y eran además la gente que yo la tenía como las mejores que había en la facultad, se acercaron a mí, me dice, Enrique, tenemos que hablar contigo. ¿Y eso? Dice, porque no te entendemos bien. Coño, ¿cómo es posible? Yo le había dado matrícula de honor en bioquímica, pero si yo lo estoy dando clases de bioquímica. Sí, pero no te podemos seguir. Bueno, yo llevaba 35 años dando clases de bioquímica y me di cuenta de que los alumnos no habían aprendido absolutamente nada de lo que yo les había enseñado. Empecé a hablar con otros compañeros, los del EPE, por ejemplo, que daban clases por la mañana y por la tarde. Digo, por la mañana daba en el EPE y por la tarde daban en la universidad. Me decían, oye, que a mí me pasa igual, que lo que yo le enseño por la mañana, lo que yo enseño por la mañana, después no lo saben aplicar por la tarde, los que están ya al año siguiente. Entonces yo descubrí que esto era una cosa muy gorda, porque era que le pasaba a muchas personas, muchos compañeros. Dije, bueno, yo me voy a mi laboratorio, que ya tenía la plaza en propiedad allí en el laboratorio. Me voy al laboratorio a hacer análisis clínico y yo allí disfruto por la mañana y por la tarde ya me dedico a otras cosas. Pero fíjate tú, por pundonor, de verdad, por pundonor, por orgullo y también por vergüenza de haber estado perdiendo el tiempo 35 años como profesor, porque es que yo me daba cuenta que eso le pasaba a todo. Entonces yo dije, bueno, yo por orgullo yo tengo que saber qué coño pasa aquí. Aquí pasa algo, aquí hay que descubrir esto. Y esta es la base de mi intervención. Conseguir algo, iniciar algo a compañeros que sois míos, para que inicien, para que puedan iniciar. Personalmente hoy y mañana voy a hablar de la administración, que también tiene que cambiar, pero nosotros tenemos que mejorar, no tenemos más remedio que buscar algo. Yo de todas maneras me fui a Sevilla a estudiar pedagogía, porque bueno, lo primero que tengo que hacer es formarme yo, y me voy a Sevilla y estudié 5 años de pedagogía. Yo creía
que estudiar 5 años de pedagogía me permitía a mí ya saber más. La verdad es que, sinceramente, con la sinceridad que me habéis permitido decir, yo no aprendí casi nada. Es más, aprendí porque estaba en la universidad y los profesores eran compañeros míos, porque yo tenía entonces 50 años cuando me fui allí, con los chavales de 17 o 18 años que empezaban. Y allí estuve. Lo pasé muy bien porque los profesores se tomaron un interés especial. Yo decía, claro, como me ven mayor, y digo, no, es que me ves compañero, es que yo llevo ya 35 años dando clases. Y entonces, pues, somos compañeros. Y decían, no, pero te tenemos que ayudar. Los pobres se tomaron un interés enorme. Tengo un recuerdo grandísimo. Pero ellos mismos reconocían, cuando nos poníamos a hablar con sinceridad, como yo estoy hablando con vosotros hoy, me decían que a ellos les pasaba igual. Y entonces me querían ayudar, querían que yo ayudara a hacer algo allí. Yo vengo aquí a aprender. Y bueno, pues me ayudaron mucho. Pero fui una enseñanza que era una enseñanza, ¿cómo me decían ellos? Bueno, que era una enseñanza autónoma, autodidacta, que yo tenía que ser autodidacta. Yo llevo mucho tiempo siendo autodidacta, porque hasta ahora todo lo que he aprendido lo he hecho por mí propio, porque yo no he tenido profesores buenos en ningún momento. Y entonces, pues, yo soy un autodidacta y me he acostumbrado a eso. Y se puede ser autodidacta. Más, yo le aconsejo a la gente que sean autodidactas, que no dejen de serlo. No es que crea que tienen que desaparecer los profesores, porque entonces yo me meto debajo de la mesa esta. Lo que sí es cierto es que aquello me causó esa contradicción que había entre estudiar bien y suspender. Eso de aprender, como me pasó de niño, que aprendía y me suspendía, y también la cantidad de gente que es lo contrario, que saben y suspenden, pero hay otros que no saben y aprueban, mucho. Y eso también hay que resolverlo. Yo os voy a hacer algunas propuestas para estas cosas, ¿no? Bueno, yo termino ya de hablar de mí porque tengo muchas cosas que contar. Si queréis después, como vamos a estar aquí 2 días, me podéis preguntar lo que queráis y yo sinceramente hablo de lo que queráis. Os cuento cómo hice las cosas y eso. Yo creo que esto se llama neurociencia y educación. Y por tanto, yo creo que el secuelo mayor que habéis tenido es venir aquí a saber lo que era la neurociencia. Creo yo, De todas formas, la cantidad de personas que ve aquí, venís, como ha dicho el compañero, perdona que te diga compañero porque es que lo somos, Y esto yo pienso que es señal de que tenéis mucho interés por todo lo que es la educación, pero también la neurociencia. Entonces, voy a decir un poco cómo se puede iniciar en la neurociencia. El año 1990 me topé yo con la neurociencia. Yo me sentí esa curiosidad mía perversa de saber de todo, pues yo tengo que saber lo que es la neurociencia. Y dentro, la neurociencia es la ciencia del cerebro, eso lo sabéis. La ciencia del cerebro. Y también sabéis que en el cerebro está todo. Está el dolor, está la sexualidad, pero también está el aprendizaje. Entonces hay unos neurocientíficos, una neurociencia especializada de la educación que es la neurociencia educativa. Y a esa es la que yo me voy a referir, no a la neurociencia en general. Bueno, pues yo pienso que antes de, si os queréis meter en estos temas, yo voy a dar bibliografía.
os voy a dar bibliografía de cosas prácticas, bibliografía sencilla, ¿no? Yo voy a decir, esto no leerlo porque es un rollo. Y voy a decir, esto es interesante para el que tenga que filosofar sobre el tema. Esto, en fin, os voy a dar, en ese sentido lo voy a hacer. Voy a hacer una bibliografía para colegas, porque yo soy un currante igual que vosotros. O sea, no puedo daros a vosotros un pestiño, ¿no? Bueno, yo eso intentaré, entre hoy y mañana intentaré daros esa bibliografía. Recuérdamelo, Tomás, porque quizá lo podamos hacer, ¿eh? De todas maneras, yo os aconsejo que si queréis saber algo de bibliografía tenéis que recordar algo de lo que habéis estudiado en los institutos, recordar un poco lo que eran las neuronas, que son células de ese órgano, que es el cerebro, que las neuronas están unidas por sinapsis, y esa sinapsis se cierra y se abre, y sobre todo que también tenéis que recordar que hay unos sitios especializados en el cerebro, que antes se creía que eso era así, solo, pero no. Sí existen, pero que el cerebro funciona como un todo, a la vez. No funciona el de la voz, el del oído, el de la vista, pero sí recordar que una clase que te da un profesor y te dice lo que es la entrada y salida de anhidro carbónico con las plantas y tal y cual, eso el niño lo lleva al cerebro y le llega al sitio, si es la voz del profesor, al sitio de la voz. Y allí se transforma en un flujo de electrones. Bueno, es una cosa un poco más complicada, pero es un flujo de electrones. Muy parecida al flujo que pasa por la luz y eso. Y en ese camino se mueve por esa maraña que es el cerebro de neuronas, se mueve ese flujo de electrones. Y terminan, pues, a lo mejor yendo a una parte, que es la parte más importante que tenemos del aprendizaje, que es una parte más, como es la de la voz, hay una parte en la capa prefrontal, que es donde allí se construye el verdadero aprendizaje. Es donde realmente se construye el verdadero aprendizaje. Por el camino se puede quedar en la voz. Y la voz, pues pasa como cuando te enseñan un teléfono, ¿no? Que no te sirve nada más que momentáneamente, enseguida se va, ¿no? No resiste al olvido. También, si el maestro le dice, no, pero repítelo muchas veces, verá cómo lo aprende. Y entonces, pues, dura un poco más, a lo mejor le sirve para probar al día siguiente que le pregunte el maestro, pero no más, no más. Y se queda con eso que antiguamente se decía, la memoria a corto plazo. O también el maestro, bueno, los maestros siempre, pues, le hemos dicho a los niños estas cosas para que aprendieran. Le hemos dicho, repite, escríbelo, verás cómo lo aprendes, sintetízalo, que verás tú cómo con la síntesis lo aprendes. Relaciónalo con lo que tú estudiaste el año pasado. Todo esto lo hacéis vosotros, estoy seguro. Pero nunca habíamos estado seguros si con aquellas cosas que nosotros les decíamos, que son las estrategias de aprendizaje, ahora explicaré lo que es con más corrección, si aquello que les enseñamos aprueban, digo, vale o no vale, es decir, si dura, si lo pueden aplicar al año siguiente o si lo pueden aplicar para siempre. Porque yo creo que hay un sitio, la neurociencia ha demostrado que se puede enseñar para siempre. Cuando digo para siempre es poderlo aplicar. Un niño que tú le enseñas una cosa y nada más que está en la primaria y eso lo puede aplicar cuando tiene 30 años.
Eso es un buen aprendizaje. Ese es el verdadero aprendizaje. Lo demás, yo pienso que estáis pensando lo que estáis pensando ahora. ¿Nos estaremos equivocando nosotros? O sea, porque, hombre, yo he dicho que yo he entrado diciendo que yo me creí tonto, torpe, que no servía. Pero la neurociencia ha hecho unas investigaciones que te permiten decir con seguridad, por primera vez en la historia, te pueden decir con seguridad que esas cosas que tú le enseñas, esas estrategias de aprendizaje que tú le enseñas, valen o no valen, o valen a media o valen para siempre. Y eso es una grandeza de la neurociencia. Cuando yo me enteré, yo me enamoré de la neurociencia y sigo enamorado. No porque yo no voy a ser investigador de la neurociencia, pero voy a ser receptor, sencillo, un maestro más, que lo que le dice la neurociencia, pues es verdad. Ese es el tema. Pero lo que yo quiero que penséis, la grandeza de que eso fue la primera vez en la historia en que los maestros podíamos, si leíamos cosas de neurociencia, cosas sencillas, os vais a saber leer algo de lo que investigan los neurocientíficos. Y que eso es verdad. Y ahora voy a demostrar que eso es verdad. Yo antes de nada, como voy a hablar mucho de la estrategia de aprendizaje, pues voy a aclarar un poco lo que son, porque es otro de mis descubrimientos. La neurociencia, la estrategia de aprendizaje son como una guía interna que consciente e intencionadamente el niño, que las conoce ya, la aplica a él mismo en su estudio para aprender. O sea que son habilidades que el niño ha aprendido, porque se la enseñó el maestro, ha aprendido para estudiar bien, para aprender bien. Esas son las estrategias de aprendizaje. Y además, con la seguridad de que se trata de cosas ciertas, porque la ciencia la ha demostrado. Entonces, lo que yo quería decir es que pensar que empezáis vosotros a enseñarle a los niños las estrategias de aprendizaje. La podéis hacer. Hay libros sencillos, Neurociencia para Julia, a lo mejor la conocéis, es un libro magnífico para iniciarte en este mundo de la investigación de la neurociencia. Pero lo que yo quería decir, que si conseguís vosotros que empiecen vuestros alumnos a poder aprender estas técnicas y la utilicen, es decir, la habilidad de que cada vez que se ponen los chavales a estudiar, la utilicen, entonces vaya a conseguir pues una legión de chavales, de enseñantes, que hasta ahora hay muy poco. Yo creo que puedo decir que no existe. Es decir, unos nuevos estudiantes que van a pensar, como después voy a explicar, que con la neurociencia terminan ellos, aplicando esto, terminan ellos por ser de otra manera. Son unos estudiantes distintos, unos estudiantes nuevos. Vais a tener el orgullo, los que experimentéis, vais a tener el orgullo grandioso de convertir y transformar y construir, aunque yo no creo que la educación es construir, pero construir un tipo de estudiante que hasta ahora no lo ha habido. No lo ha habido, por lo menos en el mundo que yo conozco. Y esto os tiene que llenar, los que lo hagan, os va a llenar de orgullo. De decir, bueno,
Yo lo he conseguido, porque lo están consiguiendo algunos compañeros vuestros, ¿eh? Poco. Pero yo, como he viajado mucho por ahí, pues he encontrado que hay gente que lo hace. Y lo ha conseguido. Bueno, esto es una cosa que yo creo que os tiene que llenar de orgullo personal. Porque yo creo, para mí, el objetivo mío no es enseñar nada de esto, ni en la estrategia de aprendizaje. Para mí, el primer objetivo que tengo es que se eleve la calidad, que se eleve el prestigio de los profesores. Porque sin prestigio no podemos llegar a ningún sitio. No podemos llegar a ningún sitio. Y yo creo que ese es el objetivo secreto mío. Eso no se lo he dicho yo a Isma, ni a los del CES, pero mi secreto es elevar, no hablar de la neurociencia, esas cosas, también, pero es para conseguir un prestigio mayor, porque sin prestigio no vamos a ningún sitio. Bueno, no me quiero colar, pero veo algunas caras que están entusiasmados. Tengo otro secreto escondido, que no quería yo decirlo delante de la directora del CEP y de la otra directora y los compañeros que han venido. Pero tengo otro secreto, y es que merece la pena que alguna vez surja una plataforma de profesores que le interesen estas cosas, que le interese cambiar el sistema, cambiar la profesión, cambiar los alumnos. Y yo creo que para mí sería un placer. Antes de morirme me gustaría que me llamarais como amigo y me dijerais: Enrique, somos 5 ya en Bollullo y 3 en Valverde, y me van a decir, bueno, aquí vamos a nosotros a hacer una revolución. Sí. Las revoluciones siempre se han hecho en pueblos y en aldeas. Además se han hecho desde la base, de los currantes que somos nosotros. Nunca lo han hecho los ministros ni los políticos. La han hecho todos los pasos que hemos dado, no digo yo en la enseñanza, sino en todo, han sido los de abajo, los trabajadores, los sufrientes del sistema, son los únicos que pueden hacerlo. Entonces tengo perdóname, Isma, pero es que era un objetivo que no me habías dado tú. Bueno, yo voy a empezar ya, porque es que se va el tiempo y yo estoy muy a gusto, pero es que termina, ¿eh? Que dan las 7 y me corta, toca la campana y tengo que salir. Voy a transformar esto en dos. Voy a transformar esto en dos partes. Una hoy, que es, y me parece que lo he dicho, ¿no? Que es, ¿qué tenemos nosotros que cambiar para empezar esta tarea de cambio? Y mañana, pues lo voy a dedicar a lo que tiene que cambiar la administración, porque tiene que cambiar también. Pero la administración somos nosotros, porque nosotros estamos dentro de la escuela, y que tiene que cambiar la escuela, que tienen que cambiar los programas, que tienen que cambiar los currículums, todo lo que sea, ¿eh? Todo lo que es administración. Y yo lo he dejado para el último día, para mañana, porque digo, si me pongo a hablar es preferible que, como yo no tengo pelo en la lengua, porque me habéis permitido no tener pelo en la lengua, pues me voy a criticar mucho a la administración. Y digo, bueno, así, si me mandan a la Guardia Civil, que yo pueda salir huyendo. Por eso lo dejé al final, ¿sabes? Bien. Yo voy a empezar ya rápidamente, porque de verdad que voy a empezar. Ahora es de verdad. Por lo hecho es que me conozcáis y que reflexionéis sobre lo que a mí me pasó y esas cosas. El primer punto que yo creo que tenemos que mejorar nosotros es el hecho de que
estar plenamente convencido de que aprender es pensar. Es decir, convencido de que tú, por mucho que tú le expliques bien, si no piensan los niños en esa explicación, no lo han aprendido. Si no piensan ellos, si no hacen una relación, un pensamiento, no aprenden. Por tanto, el pensar es fundamental. Por mucho que el niño repita, que el niño oiga, que el niño lea, que el niño escriba, si no piensa esas cosas que lee, que escribe, si no lo piensa, no lo aprende. Esto es un problema para vosotros. Para mí, desde luego, lo ha sido siempre. Y es que para pensar, tiene que el niño tiene que pasar un tiempo. Porque, claro, pensar requiere tiempo. Y entonces, una de las cosas que tengo que decir es que dicen los neurocientíficos de qué es pensar. ¿Qué es pensar? Los neurocientíficos tienen unas tecnologías muy sofisticadas que a mí me recuerdan lo que yo veía a mis compañeros cirujanos cuando estaban extirpando un tumor, por ejemplo. Y entonces conectaban la región del tumor, la conectan por neurociencia, por resonancia magnética funcional y otras tecnologías, la conectan con una pantalla de televisión grande, en donde pueden ampliar el tumor, ampliar sus manos, porque ellos están viendo en la pantalla sus manos. No están mirando la tripa sino... Y entonces me recuerda un poco lo que hacen los neurocientíficos para investigar esto de pensar. Ellos cogen a un chico, le ponen un casco con sensores y lo conectan por estas tecnologías que yo a los profesores de tecnología después les diré cuáles son. Esa tecnología lo conectan a una pantalla también. Y entonces están viendo en la pantalla el cerebro del niño. Es más, están viendo el recorrido que ese flujo de electrones que yo decía antes pasa por el cerebro del niño. Entre esa maraña de... Entonces, eso es lo que ven ellos. Y, por tanto, pueden ver si se queda en la voz solamente o si ha agrandado algo más y ha corrido algo más ese flujo de electrones que por potencial de acción sabéis que avanza y el niño va buscando aprender o entender lo que le dice el profesor, ¿no? Hasta que llega a la capa prefrontal, que es donde verdaderamente se forma esta. Entonces, claro, es lo que decía, ¿no? Que la primera vez en la historia en que tú puedes estar seguro porque lo están viendo en la pantalla. No es una cosa que yo me había inventado antes, es que lo están viendo en la pantalla, están viendo el recorrido que hace, si se queda, si no se queda. Es que lo ven ellos. Nosotros no, nosotros estamos en nuestra escuela o en nuestro instituto recibiendo lo que ellos enseñan, lo que nos pueden enseñar. De todas maneras, a mí me parece una cosa interesante. Yo creo que pensar es eso, es ese recorrido que tiene que hacer. Y claro, me diréis, bueno, este hombre viene a decirme utopía. Yo pienso que es buena tener utopía,
porque si no se tiene una luz, una estrella polar, te puede encaminar, te puede ir por caminos que no son verdaderos. Entonces es conveniente tener utopía. Yo, desde luego creo que tenemos que tener utopía en todo. Pero es que además el pensar requiere tiempo, claro. Requiere tiempo. Y nosotros tenemos pues de 8 a 9 y si eres de secundaria pues da tus clases, 4 clases a la semana y eso es lo que tienes. Eso es lo que tienes, no tienes más. Entonces nuestro tiempo es muy corto. Por tanto, tenemos que reconocer que para pensar, que sin pensar no puedes aprender, eso está claro, pero para pensar necesitamos tiempo. Y por tanto, yo he prometido que voy a dar propuestas, os voy a dar algunas propuestas. Porque algo hay que hacer, lo que no nos podemos engañar. Yo no os deseo a vosotros que estéis engañados 35 años como yo estuve. Ni engañados en los salesianos cuando yo sabía que sabía y resulta que me suspendían. No. Yo quiero que la realidad de lo que yo pienso. Algo tenemos que hacer. Porque si no, no estamos enseñando. Tenemos que conseguir que los niños piensen. Es decir, que cada tema que tú le das, cada contenido de cada tema, de cada asignatura y de cada programa que te dicen desde arriba que tienes que dar, porque el programa no lo has hecho, eso lo voy a dejar para mañana. Bueno, pues resulta que eso tiene un tiempo limitado y además tiene 9 meses de... Entonces requiere tiempo. Y tiempo para recorrer ese camino que ven los neurocientíficos, ese tiempo lo tienen que recorrer. Y ese recorrido pues da tiempo, necesita tiempo. Otra cosa que se necesita es tiempo también en el mismo recorrido. El niño tiene que buscar las estrategias de aprendizaje o lo que el maestro le ha dicho que tiene que hacer para estudiar. Y eso también requiere tiempo. Pero es que también requiere tiempo cuando llega a la capa prefrontal, esto es muy importante, el niño se transforma. El niño transforma lo que le ha dicho el maestro, que a lo mejor lo está aprendiendo bien, porque aplica bien la estrategia de aprendizaje que le han enseñado, pero en la cabeza, en el cerebro, en la capa prefrontal, hay una transformación de la capa. Hay una transformación de toda su mentalidad. El niño es otro. Un poco, claro. Porque se ha transformado en un niño que está aprendiendo, porque está pensando. Esto es lo que quería decir con el tema de... Yo me estaba preguntando por qué pasa esto. En el fondo yo creo que es que vivimos en un mundo de precipitación y de prisa. Yo creo que tiene que ver con la sacrificación que hacemos del deporte, de las competiciones deportivas, que el que va más a prisa pues saca la medalla y el que no. No sé si llevo yo razón o no sé lo que pensáis vosotros. Me estáis diciendo que sí, ¿no? También creo que también es esa angustia que tenemos nosotros de terminar la clase. Y claro, tengo que correr porque tengo que terminar la clase. Tengo que terminar el programa que me han dicho de arriba que tengo que dar. Tengo que terminar el programa porque no se me acumula. Yo soy un profesor y sé que lo estáis comprendiendo porque a mí también me pasaba. Entonces se me acumulan las cosas y después los últimos capítulos, las últimas lecciones, a mí no me gusta decir eso, las últimas lecciones no las puedo dar. Se quedan todos los años atrasadas. Entonces va con una angustia y una precipitación
que yo creo que debe determinar. Hay un libro que no me acuerdo del director, del autor, pero que os lo voy a dar la bibliografía, que es el elogio del aprendizaje lento. De todas maneras, os lo voy a dar en la bibliografía. La cuestión es que algo tenemos que hacer, porque no se trata ni de terminar la clase, ni se trata de terminar el programa, ni se trata de nada de eso. Se trata, sinceramente, con la ética que estoy seguro que vosotros tenéis, se trata de enseñar bien, enseñar definitivamente, enseñar una cosa útil que la pueden aplicar en su casa, en su trabajo, a los 30 años de haber salido del colegio. Eso es enseñar. Y lo demás, yo creo que engañarnos. Yo por lo menos estoy convencido, yo no me quiero engañar. Y por eso estoy diciendo estas cosas. Algo tenemos que hacer. Pero lo primero es esa... Porque claro, para trabajar así como yo estoy proponiendo, lo primero, tenéis que ser valientes. Tenéis que ser valientes. Porque claro, es enfrentarse a lo que me dicen que tengo que hacer. A lo mejor que me lo dicen la gente, las personas, que con muy buena voluntad me han dicho que tiene que hacer, pero son gente que no son profesionales de la educación, o han sido profesionales y se han dedicado a ser ministros o a hacer otra cosa. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Nunca hemos tenido nosotros poder, los currantes, de construir esa casa que está cayendo, porque está envejecida. Está aquí y en todos los sitios del mundo, ¿eh? No es solamente aquí. Está envejecida la educación. Hay que cambiarla y eso es, para vosotros es, pues, tenéis que tener valentía de intentarlo, empezarlo a hacer, porque para no encontraros inútiles como yo me encontré, pero además porque es un 360 grados que tenéis que cambiar. Y claro, se requiere también responsabilidad. Pero si lo conseguís, los compañeros que lo hacen, porque hay gente, compañeros vuestros, que lo hacen en España, poco, pero yo he encontrado, como yo soy tan curioso, pues yo me dedicaba a buscar, en mi tesis doctoral me dedicaba a buscar a los compañeros que me podían enseñar cómo hacían, y también los que tenían problemas, etc. Y entonces me he encontrado gente que lo hace, con esa libertad que, aunque diga que no, nosotros tenemos dentro de nuestra estructura, de nuestra clase. Tenemos una libertad para hacer lo que nos dé la gana. Sí, tenemos libertad. Yo creo que la justa, pero tenemos libertad. Así que lo podemos hacer. La gente lo hace. ¿Eh? Y como me vais a dar, cuando yo os regale, que os voy a regalar el libro, me vais a dar datos, yo os puedo decir, mira, puedes hablar con fulano en tal sitio, ¿eh? Si no me muero antes, porque yo estoy en una época que a lo mejor estoy diciendo que voy a hacer muchas cosas y no voy a poder hacer ninguna. Pero en fin, yo espero que durara los 14 años eso que duró mi padre. Yo de todas maneras vais a encontrar otra cosa, ¿eh? Si lo hacéis. Vais a encontrar esos alumnos que a los 30 años te van a ver por la calle. 20 minutos. Bueno, pues entonces me están llamando la atención. El árbitro me dice que eso os va a dar prestigio, que es lo más importante que tenéis que recuperar, el prestigio. Una cosa muy importante es que tenéis que empezar
que estar convencido que el aprendizaje empieza desde el nacimiento. Os iba a contar una anécdota, pero es que como me llama la atención no la voy a poder. Mañana la cuento, me lo recordáis mañana. Es un estudio que se ha hecho. Un estudio que se ha hecho para demostrar que lo que se aprende en el nacimiento, no en el infantil, sino en el nacimiento, pues eso sirve para toda la vida. Y es muy interesante. Mañana me lo recordáis y lo cuento. De todas maneras, no os quiero dejar de decir que tenemos que cambiar esa minusvaloración que hay de los profesores de primaria, que aquí me he encontrado algunos que soy de primaria. La primaria tiene que cambiar, pero la primaria está cambiando silenciosamente, porque la primaria se está transformando en educar la vista, para hacer que no salgan niños que tienen una visión corta, porque la vista está relacionada con otra... está relacionado con otros pasos del cerebro. Los de primaria tienen que desarrollar el oído, porque para que no haya niños que son miedosos porque están siempre... tienen que desarrollar un montón de cosas. Están descubriendo que ellos son los que hacen que para siempre no haya... niños con pensamiento parcial, recortado, que no haya miedosos, que no haya complejos de inferioridad, que no haya tímidos. Decían, antiguamente se creía que la timidez no era cuestión de la primaria, sino que era que se heredaba. Es que el padre es tímido. Y eso se ha demostrado que es mentira. Es que no han tenido, a lo mejor padre tampoco lo tuvo, la posibilidad de tener buenos profesores de infantil, como ahora están surgiendo. Por tanto, yo me permito, pido, que ante esa parte de la enseñanza tan importante e imprescindible, porque ellos están haciendo... ¿Qué te digo yo? Yo creo que están haciendo investigaciones científicas auténticas y exploraciones que nosotros después a lo mejor no lo hacemos. Y yo creo que esos profesores que están tan minusvalorados se merecen de vuestros compañeros un aplauso. Yo lo voy a dar. Ya te decía yo que yo necesitaba 5 horas. Bueno, una cosa que tiene que mejorar vosotros y yo, los maestros y profesores, es que tenemos que creer firmemente en la ciencia. Mira, voy a leer porque así tardo menos. Dice un escritor, lo tengo aquí, dice... un escritor de mucha fama internacional, un pedagogo, es alemán, y dice, ante esta inseguridad laboral que tenemos, que padecemos, ante ese miedo a cambio climático, ante esos cambios políticos tan grandes que se están haciendo, entre esas crisis económicas, y entre paréntesis dice, 8 crisis económicas, 8 crisis económicas en un siglo. Y además que ha cambiado el siglo, en todas las crisis ha cambiado el mundo. Entre esas inseguridades, entre esas mentalidades, entre esas mentiras que te dicen por verdades, entre ese control de nuestra mente desde fuera, que nos controla nuestra mente. Ante todo eso, los maestros echan de menos cierta verdad segura. Los maestros nos sentimos inseguros,
Porque claro, esas cosas las traen los niños al aula, ya lo sabéis. Vamos, yo estoy seguro porque conmigo de luego me llegan, ¿no? Y entonces tú le tienes que dar una cierta explicación, porque tú eres el educador de ellos. Entonces le tienes que dar una cierta explicación. Y por tanto, el maestro tiene que tener la seguridad de algo. Echamos de menos una seguridad con la cual nosotros seguir dando clases o enseñarle lo que sea. Entonces, yo creo que una cosa que yo creo que tenéis que hacer es creer firmemente en la ciencia. Porque la verdad en abstracto, ¿qué hago yo en el mundo? ¿Merece la pena trabajar? ¿Sirve para algo dar clase? Esas son verdades, esos son tesoros que se buscan en un pozo sin fondo. Bueno, yo así lo he dicho muchas veces por ahí, en conferencias y eso. La verdad es una cosa de la filosofía. Y conste que yo creo que la filosofía es importante porque si pensar es imprescindible para aprender, la filosofía los profesores de filosofía son los que tienen que enseñar a pensar. Y esa es la filosofía. Pero no es el caso en general que yo me refería, era buscar una cosa segura. La seguridad es otra cosa. La seguridad tiene un instrumento para llegar a lo seguro y es la ciencia. Por tanto, tenemos que estar plenamente, creer plenamente, firmemente en la ciencia. Porque si no, vamos a estar inseguros toda la vida. Y yo creo que es una de las cosas que me parece a mí que tenemos que cambiar los profesores actuales. Yo también me meto, mira, la ciencia, ya sabéis, es segura porque la ciencia empieza por la duda de las cosas, después debate, pero después empiezan a hacer experimentos, experimentaciones metódicas y científicas. Buscan el método científico, lo aplican y llegan a la demostración. Y cuando la ciencia llega a demostrar una cosa internacionalmente, eso es seguro. Eso es un valor. Si creemos en la ciencia, es un valor que tenemos. Y no, si hay alguno que cree que la ciencia no es porque mientras que unos científicos dicen una cosa, otros dicen... Eso no es verdad. Lo que la ciencia demuestra, eso está demostrado para siempre. Cuando la Edad Media demostraron, estoy acordando ahora, demostraron que la Tierra era redonda y que no era plana, todavía sigue siendo la Tierra redonda. Y me decís, hombre, pero se ha inclinado un poquito. Sí, pero la Tierra está inclinada, pero sigue siendo una esfera. Sigue siendo redonda, perdón, una esfera no, pero redonda. Y peroneum seculam seculorum, pues va a seguir siendo redonda. No se equivoca la ciencia. Eso es una cosa que tenemos que tener metido en la cabeza. Y esa es el medio que tenemos nosotros para tener seguridad en la escuela. Bueno, yo iba a hablar tanto de la duda, pero como he hablado antes del elogio de la duda, lo dejo. Es que también estamos en un mundo en que hay dos mundos. Hay el mundo de la ciencia, hay dos tipos de personas en el mundo que rodean a los niños y os rodean a vosotros. El mundo de la gente que tiene un pensamiento científico, que en general sois vosotros, porque creéis en la ciencia, y después hay otra gente que tiene un pensamiento místico, mucha gente, que creen que porque toque el paso de la Virgen ya se va a salvar, o sea, tocan una madera y la madera tiene efecto de salvar
al que tiene al lado, al que está muriéndose, o cosas así, que creen en supersticiones, que creen en implantación de manos. Cuando mi mujer, la pobre, se estaba muriendo, llegó una amiga mía que le quiso implantar las manos. Digo, bueno, yo, si te pones a implantarle las manos, es que se va a curar, es que va a mejorar. Mira, yo digo, yo me voy de aquí, no. Es que estas cosas las tenemos que destruir en la escuela. El pensamiento mágico es una de las cosas que tenemos que destruir, del pensamiento que los niños traen de su casa, de su calle, de su ambiente, y de esa gente que son, que creen en las pulseras de no sé qué, la implantación de manos, la energía positiva y negativa, y tantas historias y tantas tonterías como se dice. Y claro, vosotros, yo estoy seguro que no tenéis un pensamiento mágico, pero sí lo tienen los niños, y lo tenéis que eliminar de la escuela. 5 minutos. Bien. Quedan también muchos papeles, ¿eh? Bueno, tenemos que cambiar también nuestro código profesional. Y ya termino, ¿eh? Ya esto es lo que termino. Tenemos que terminar nuestro código profesional. A ver si soy capaz en 5 minutos de terminarlo, ¿eh? Yo me controlaba muy bien en la escuela porque tenía apuntado 5 minutos para esto, 5 minutos para decir el ciclo de Krebs, 10 minutos para... Pero aquí no tenía esto tan bien controlado. Bueno, ¿qué es el código profesional? Yo el código profesional lo tienen todas las profesiones tienen un código profesional. Los abogados, para ellos, su código profesional, lo que le distingue, es defender al cliente, aunque sea un criminal. Pero ese es su código profesional, de todos los abogados. Una peluquera tiene también su código profesional. El gremio de peluquera, pues su reto es hacer un peinado original. Lo demás la aburre. Pero eso es lo que ella le da mérito y ese es su código profesional. Hacerlo difícil, hacer un peinado difícil. Y el otro, sacar adelante uno que iba a ir a la cárcel y a lo mejor lo va a salvar. Ese es su código. Yo cuando estuve, ya para cortar, porque ya cuando estuve en el hospital, trabajando tantos años, pues yo veía que yo también, que nosotros, la totalidad de los médicos, veían que su código, su orgullo, era sacar adelante a esos 3 pobres enfermos únicos que estaban muriéndose. Esos difíciles, los casos difíciles, era su código profesional. Los demás la aburrían. Y había 30 o 40 en la planta. Pero esos 3 eran los difíciles. Como era difícil la zapatera del que quiere hacerle un zapato en Valverde, un zapato a medida, que es difícil porque es para una señora que no puede andar. Y yo voy a conseguir que ande. Eso es lo difícil, es lo que tienen todos los gremios. Y yo lo que hago ya, una pregunta y ya dejo. Y es, si nosotros tenemos el código profesional, porque lo difícil, los niños difíciles son esos 3 que te dan por detrás y que no te dejan estudiar y que son unos coñazos y además son unos gorfos. Esos son los casos difíciles que tenemos que salvar. Esos son. Entonces yo pienso, lo hago como pregunta, si realmente ese es vuestro trabajo de orgullo o es enseñarle a la mayoría que son niños educados, que tienen ganas y estudio, eso es lo fácil. No sé, lo dejo ahí nada más. Y termino. Y ya está. Bueno.
seguro que me vas a decir que no te he dado tiempo de decir nada, pero he anotado aquí muchas ideas y creo que algunos compañeros de los que estaban anotando también. En educación es cierto que tenemos que tener libertad, cultura, dudar es bueno, y en neurociencia nos lo dicen muchísimas veces, que dudar es bueno, investigación, trabajo, curiosidad. Los profesores deben tener utopía y, bueno, la última reflexión que has hecho que me ha encantado es cierto. El profesorado nos tenemos que preocupar, formarnos, investigar por esos 3 casos que deben ser retos, no niños malos que nos dan la lata. Infantil, que vamos a tener oportunidad, Enrique, como tú bien has dicho, que es verdad que se están haciendo investigaciones, se está trabajando en infantil, hay gente que lo está haciendo y aquí tenemos un ejemplo, mañana lo veremos. Y bueno, yo creo que ha sido muy interesante, mañana vamos a continuar, te seguiré marcando el tiempo, ¿no? Y bueno, y ahora pues tenemos media hora de descanso para tomar un café, tenéis unos tickets que podéis acercaros a la cafetería para tomar un café. A las 7:30 lo que sí os pido puntualidad para que no nos alarguemos mucho. A las 7:30 nos volvemos a ver aquí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias.